Yahúa, preparándonos para la semana que viene, este Shabbat. Este Shabbat le vamos a hablar para allá Terumá. Ubico lo que sucedió hasta acá, doblar ahí porque estoy mirándolas a ustedes, están ahí. Hasta ahora, ¿qué pasó? Moshe Rabenu le entregó ya a Israel, recibió los 10 mandamientos, la Mishpatim. ¿Cómo terminó la perashá? Que Moshe sube al monte, está bien, 40 días y 40 noches. ¿Y a qué va? Y va a recibir las lujot, las tablas de piedra, la Torah y la misma. Bueno, sube y ahí viene entonces todo lo que Dios le empieza a dar, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿En qué perashá está todo lo que Dios le da esos 40 días? En Parashá Terumá, que es la que vamos a leer ahora. Parashá Tetzabe, dentro de otra semana, y Kitizá, un poquito de la próxima. Eso es lo que está Moshe Rabenu recibiendo en esos 40 días. ¿De qué trata Terumá y Tetzabe? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que Dios le dice en estas perashiot a Moshe? El tema un tema, el tabernáculo. Todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Mishkan. Todo lo que tiene que ver con el Mishkan, se dice en español. Mishkan. El Mishkan, que sería lo anterior al Bet HaMikdash, al templo, porque el Bet HaMikdash va a estar construido en Jerusalén. Claro, el Mishkan sería el Bet HaMikdash móvil, que iba de un lado para el otro. Y cada elemento en el Mishkan tiene mucha profundidad. O sea, estaba el Kodesh HaKodashim, que era el lugar más santo. El más santo, que estaba ahí, el arca. ¿Y qué estaba dentro del arca? Las tablas con los 10 mandamientos. Estaba la antesala, que era el Kodesh. Y ahí estaba la menorá, ahí estaba la mesa, está bien, con los lejem apanim, 12 panes, y había otra que se hacía incienso. Obvio que de cada cosa habría que hacer una clase, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Afuera, que había, estaba el patio, estaba el misbeach grande donde hacían los korbanot, estaba el kior donde se hacía netilat yadayim, de ahí viene todo el tema de lavarnos las manos. Y se lavaban las manos y se lavaban los pies, netilat yadayim y netilat raglayim. También. ¿Sí? Pero hoy en día nosotros nos lavamos las manos antes de comer pan para recordar lo que hacían los Kohanim en el servicio de Dios, que se lavaban las manos. Nosotros también nos lavamos las manos por eso. ¿Eso no es de la Torah? Entonces, lavarse las manos. Hoy en día lavarnos las manos antes de comer pan es misvá rabínica. Mira que misvá rabínica tan importante para el tema de la misvá de la Torah, que originalmente sería en los Kohanim. Sería como que nosotros seríamos como Kohanim en la mesa. El tema de Netilat Yadayim es solo por un tema de recuerdo. No un tema de recuerdo, un tema de purificación. Un tema de limpieza o de purificación o de preparación para algo importante. Voy a hacer tefilá, me lavo las manos. No voy a hacer tefilá sin lavarme las manos. Preparación a hablar con Dios. ¿Está bien? Nada más que dije que el mejor, la fuente original de eso de prepararte para servir a Dios, te lavaba las manos, era en el templo. ¿Cómo sé que es la fuente original? Porque es misma doraita, porque no hay una misma doraita de lavarme las manos. ¿Por qué comer pan es algo importante? No, es el tema es el alimento central de la mesa. O sea, cuando comes el alimento central de la mesa, los jamín quisieron que, no sé, como que el alimento también es la mesa es como una mesa de kedushá, tiene que haber kedushá en la mesa, está bien. No es algo re material solamente, sino me quiero elevar espiritualmente. Entonces me lavo las manos. Como sería un mini misbeach. Comparan la mesa de la casa con el altar en el templo. Y por eso dicen que cuando comes tiene que haber algunas palabras de Torah, que no sea solo materialmente. ¿En Shabbat? En Shabbat, mejor todos los días también. Siempre es bueno que haya una palabra de Torah. Me acuerdo que había una época acá en Majonora que siempre una chica decía una selajot. No sé cómo, bueno, esta época. Siempre había alguien que se paraba y decía un libro de Torah cuando comían. ¿Sí? Sí. Si alguien quiere hacerlo. ¿Todos los días? Siempre cuando comían alguien decía algo, para que haya una palabra de Torah. Bueno, ahí vas vos. Te di un shlihut. Yo no como acá, trabajo en la acá. Bueno, ¿se entendió? Entonces, todo eso se llama el templo, el Mishkan. Muy bien. Lo que quiero ver ahora es analizar un tema específico que es bastante confuso, bastante complejo. ¿Cómo era el arca? ¿Qué era el arca? El arca todo era como una caja de madera, pero vestida en oro, rebañada en oro, de afuera y de adentro, ¿está bien? Y tenía una tapa. En ese gran arca estaban las tablas con los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Sí. Dentro de la tapa, arriba de la tapa, habían 2 querubim.
¿Y qué son estos querubín? Como que eran dos, vamos a ver si tenían forma o de pájaros o de niños. Hay quien dice que eran dos niños. Pero sale una pregunta, ¿no? En la Torá, que está prohibido hacer forma, que no se puede poner estatua, que no se mueve idolatría, en el centro del lugar más sagrado, tenés esos querubín. ¿Qué pasó? ¿Entiendes la pregunta? Sí. Eso, bueno, quiero analizar qué representa. Obvio que nada que ver con idolatría, porque Dios existe y es único y no tiene ni cuerpo ni forma. Segundo, que Dios es el que dijo que hagamos esos querubín, o sea, debe representar algo. Y ya me adelanto. Históricamente nunca sucedió, nunca, que alguien haga idolatría con eso. O sea, si podría decir, mirá, eso te puede llevar. Nunca pasó. O sea, vos ves que nunca, está bien, es un dato histórico. Nunca hubo un riego o de algo o qué pasó. ¿Está bien? Muy bien. ¿Leo el texto? Sí. Va. Harán 2 querubín de oro, que pondrás en los 2 extremos del caporet. Caporet era la tapa del arca. Interesante la palabra caporet, ¿de dónde viene? Viene la palabra capará, Sí. que se utiliza mucho en Kippur, ¿no? Sí. Kippur es capará. ¿Qué hacemos en Kippur? Como que hacemos teshuvá. Los pecados desaparecen. Capará sería como cubrir. Cubro el pecado. O sea, no, cubro. Hago teshuvá y el pecado desaparece. Ya no está más. Y acá viene la palabra capará, que capará es la tapa. Como que se tapa el pecado. ¿Entendieron? No tapa de que lo tapo y sigo haciéndolo. No. Que lo hago desaparecer. ¿Está claro? Entonces habían 2 querubín en la tapa, salían de la tapa, situados uno frente al otro. Ambos querubines estarán en los 2 extremos y los querubines con sus alas extendidas, eso me hace pensar que tienen forma más de chicos o de pájaros, ¿no? Porque alas. Sí. Y muy bien, entonces me hace hablar de ángeles. No quiere decir que el ángel tenga alitas, sino eso. O sea, te representaría a los ángeles. O sea, que Dios querría que tenga el concepto de ángel ya desde el vamos, ¿no? Desde el principio, porque igual, obvio que el ángel es un ser espiritual, no es que tiene alitas. Así figura en los profetas, pero representa algo. Las alas representan algo simbólico, ¿entienden? Hacia arriba, cubrirán el arca. ¿Y qué hacía? Las alas cubrían todo el arca. O sea, estaban esos angelitos como que las alas, y acá estaba el arca con los 10 mandamientos, y eso tenía que cubrirlos. ¿Por qué tenían que cubrirlos? ¿No? Me dio. Y sus caras mirarán una frente a la otra. Y se estaban mirando uno frente al otro. Ay, suena muy cristiano. Nada que ver con cristiano. El cristianismo saca cosas que las sacan absurdos. Yo digo lo que había. No suena cristiano. Esto es lo que estaba. ¿Qué suena cristiano? Son cristianos los angelitos así mirándose como... Bueno, está bien, pero no es cristiano. No, porque si vos ves que es de la Torá, es de antaño, desde el principio. Está bien, entonces podría decir, entonces no critiques tanto al cristianismo, si ustedes también lo tienen. Eso podría decir, bueno, pero para eso hice toda la introducción, que nunca hubo idolatría, no tiene nada que ver con la idolatría, entonces no, está bien. Nada más que representa algo, ese es el objetivo de la clase, ¿no? Bueno, tu pregunta sería buena. Esto suena cristiano, ¿qué viene a enseñar? Esa es la pregunta de la clase. Mirando hacia el caporet. Y no miraban, miraba uno al otro, pero miraban para abajo. No miraban, raro, ¿no? ¿Por qué tenían que mirar para abajo? Bueno, preguntas. Va. La Torá ya nos había advertido acerca de no hacer ninguna estatua o de ninguna forma para servir. ¿Dónde lo había advertido ya? ¿En qué mandamiento? Primero dice, yo soy tu Dios que te saqué de Misraim. No. Segundo, no tendrás otros dioses y no harás ninguna figura. No harás ninguna figura de mí. Dice la Torá, no harás ninguna figura. No hay figuras de Dios. Entonces, ¿por qué? Entonces, obvio que estos no son figuras de Dios. Pero ¿por qué hacemos estas estatuas de querubines en el tabernáculo? Justo en el lugar más sagrado encima. Claro, como para servirle. Buena pregunta. No, obvio que no puede ser para servirle. Obvio que no. Pero entonces, ¿para qué lo hacemos? Pregunta 2. ¿Acaso esto no puede prestarse a confusión? Es lo que dijiste vos recién. Claro. Pregunta número 3. ¿Para qué hace falta hacer 2 querubín sobre el arca? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3, 4? ¿Cuál es la función y el significado? ¿Cuál es la función y el significado de estas 2 imágenes? Quinta. ¿Qué hubiese faltado si no lo hubiesen hecho? Que esté el arca con las tablas,
Mejor imposible. ¿Para qué tengo que hacer esas dos figuritas ahí que me confunden? ¿Cuál es la importancia de saber en qué posición están los querubín o en qué lugar se encuentran y hacia dónde miran? Entonces, tres preguntas tengo. ¿Por qué es importante que estén acá encima? ¿Por qué tienen que mirarse? ¿Y por qué tienen que mirar para abajo? ¿Qué me importa cada detalle? ¿Qué relación hay entre los querubín y el arca? O sea, el arca sería la caja para guardar los 10 mandamientos. Y estos querubín serían los malajim. ¿Qué relación hay entre los malajim con la tabla de los 10 mandamientos? ¿Y por qué debían estar justo sobre el arca? ¿Se entendieron las preguntas? Sí. Bueno, vamos a empezar a contestar. Respuestas. Nos metimos en un tema profundo, o sea, un tema como ¿cómo podría explicar la interpretación de los malajim? ¿Qué son los malajim? Sí, estos dos representan a malajim. Que son malajim esto. Y sí, está claro. Bueno, vamos a ver que la Torá los trata como que querubim es como representación de malajim. Vamos a ver en la Torá si lo dice, ¿no? En el Midrash Rabba. Malajim sería como también una representación de No, los malajim no son creaciones de Dios. Creaciones, ¿no? Pero cuando Son los creaciones divinas. O sea, no hay ninguna duda que los ángeles para nosotros son creaciones divinas. Está bien, pero cuando los Nevi'im hablan con Hashem, hablan A través de malajim. ¿Mira lo que dijo? Cuando los profetas hablan con Dios, ¿cómo hablan? A través de malajim. ¿Qué podrías estar contestando a lo mejor? ¿Qué idea? ¿Por qué están relacionados con...? Hashem. No, ¿cuál fue una de las preguntas que hicimos? ¿Por qué vendrían encima de los 10 mandamientos? ¿Por qué vendrían conectados con los 10 mandamientos? Porque nos lo entrego. O sea, ¿Qué es los 10 mandamientos? La palabra de Dios, ¿no? ¿Y cómo hablas con Dios? A través de malajim. A lo mejor te vino a decir esa idea. Está la palabra de Dios y están los malajim. Y Dios por encima. Y así es la conexión. Hola, eso viene a enseñarte. ¿Está buena? ¿Entendieron? Sí, pero los Malajim son... Obvio que no son físicos, porque nosotros en el judaísmo no hay ninguna duda que no tienen material. Entonces ¿qué? Esa fue la pregunta nuestra. ¿Qué representan? Bueno, primera respuesta. En el Midrash Rabba dice que el santuario terrenal está orientado exactamente como el santuario celestial. Miren qué interesante este Midrash. Es un Midrash, ¿eh? Dice que el Mishkan apunta a otro Mishkan, a otro templo que hay en el cielo. ¿Dónde está ese templo? En el cielo, no sé. Pero dice que el templo que está acá, dice que hay un templo terrenal y hay un templo en el cielo. Vamos a ver. Esto no quiere decir, como piensan los ingenuos, que exactamente arriba del monte del templo está el santuario celestial. Están los que van a decir así, pero es absurdo. Yo no veo nada, se caería, es algo físico. Y que es igual al de aquí abajo. Sino, ¿qué viene a decir? Que el santuario terrenal... ¿Hace la hojita? Miren lo que... o sea, es un Midrash, ¿eh? El Midrash dice, el templo de aquí abajo está conectado con el templo que está arriba. ¿Cuál es el templo que está arriba? Yo no veo ningún templo. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Tienen? Sí. Esta déjenla ahí después. Sino que el santuario terrenal está construido, miren, con la misma idea que el santuario celestial. Cada utensilio representa algo del trono celestial. El Midrash dijo que arriba hay otro templo. Yo que arriba hay otro templo, no hay otro. No, ¿qué quiso decir el Midrash? Que si vos vas a analizar cómo está hecho el templo, tenés que analizar que cada casa del templo representa algo de los cielos. ¿Entendió la idea del Midrash? Ahora, por ejemplo, yo decía, a ver, ¿qué representa la menorá? Buena pregunta. ¿Qué representa la mesa con los panes? Buena pregunta. Por ejemplo, te puedo decir, la menorá representa a los cielos y las estrellas. Qué interesante, cómo tiene que ver con el cosmos. La mesa con el pan representa que Dios es el que te da la manutención. Está buena la idea. ¿Entienden lo que quiero decir? Cada utensilio en el Mishkan representan algo que tiene que ver cómo Dios mueve los cielos. ¿Entendió? Esa es una interpretación, dije. Así el arca, bueno, si fuese así, que cada elemento representa algo, ¿qué representaría el arca? El arca con los 10 mandamientos. El mundo. Pero el arca tenía forma casi como de trono. Era como que tenía patas, como una silla. Hashem, entonces. ¿Dónde No. está? No, el asiento. El asiento Hashem. Exacto. Puede ser que el arca represente el trono. El trono representa que hay un rey.
¿no? Si te acuerdan, no me acuerdo, hoy en día todavía sí, en Argentina, cuando iba a hablar el presidente, en la televisión, ¿no? Va a hablar el presidente, ¿cómo es? Primero enfocan y está, ¿dónde? ¿Cómo se llama? No es trono, ¿cómo se llama el asiento del presidente? Está el asiento y de repente, y entra el presidente y empieza a hablar. Pero cuando vos ves la imagen de la silla del presidente es, ahora va a hablar el presidente. ¿Entendieron la simbólica? Entonces, si hay trono, hay rey. El trono es el arca. El arca de los 10 mandamientos habla de, o el arca, donde están adentro los 10 mandamientos, habla de que existe un Dios. ¿Está claro? Bien. Así el arca entonces representa el trono del rey. Si eso es lo que representa el trono, el arca representa el trono del rey, tenemos que ver qué representan los querubín. ¿Entienden? Porque los querubín estaban ahí, al lado. El profeta Yeshayahu nos relata que en una visión profética ve a Dios sentado en su trono. Interesante esta profecía. Yeshayahu vio. Lo vi a Dios, obvio que a Dios no se lo puede ver, es simbólico, ¿no? Pero le vino una metáfora como Dios sentado en el trono significaría Dios del rey. Ajá. Y los ángeles querubines estaban a ambos lados del trono para servirlo. ¿Está claro la asociación de ideas? Y Yeshayahu, es Yeshayahu, cuando tiene esta nebuá, es muy parecido al arca con los 10 mandamientos y los querubín, ¿no? O sea, que los querubín son los ángeles. Y yo entiendo, la sí, palabra- de acá entiendo literal, de la explicación de Yeshayahu entiendo que los querubín son los malajim. O sea, sería la palabra de Hashem, la manifestación. Todavía no sé qué significa malaj. Esperen, vamos a meternos en un tema esotérico, espiritual. Todavía no sé lo que significa ángel. ¿Pero hasta acá me siguieron? Bueno, sigo. De esta misma manera se representa en el templo. ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos querubines y no uno? Eso también sería. ¿Por qué Dios no quiso que haya uno? Si hubiese hecho uno solo, eso sí sería re peligroso. ¿Que le está dando forma? Uno es Hashem. Exacto, uno es Dios. El único que es uno es Dios. Si es dos, está clarísimo que no es Dios. ¿Entendieron? Al hacer dos, está clarísimo. Porque el judaísmo, que Dios es uno, es lo que cuando tenés 3 años ya sabes. Dios es uno, Dios es No, uno. pero ¿por qué Dice- no tres? Ah, muy bien. Eso Uno no dice contesté. que Contesté por qué no uno. Nada más. Hashem es uno y único, ¿cierto? Sí. Yo también soy una y única. No, sos No hay uno. nadie ser como humano. yo. No sos uno. Pero no hay nadie como yo. Exactamente igual que yo. Pero nadie. tenés parecido a otros, que sos de cuerpo, tenés materia. Hay parecido. Y Dios es único. Único en Dios es que no tiene nada parecido. Entonces el único de Dios no es el igual que el único nuestro. ¿Entendiste? Sí. Yo quise decir, Dios es uno y único, Él es el único, que no hay incaptable, inconcebible. Bueno, está bien. Acá hay dos, ¿no? Estos dos que se representan, dos creaciones de Dios, ningún problema, no hay ninguna idolatría acá. Solo malajim. ¿Por qué dos? Todavía no sé por qué. Podría ser dos por hombre y mujer. ¿Puede ser? Está bien. Pero acuérdate que había dos posibilidades. Una dijeron que es hombre y mujer y otra dijeron que son pajaritos. Tiene que haber pajaritos. No sé Pero- por qué dijeron eso. La forma de los querubín, no sé si eran forma de que tenía una carita de chico y otra una cara de nena. O otro dice que no, que eran como unos pajaritos. No sabemos, ahora vamos a analizar. De esta misma manera se representa en el templo. ¿Por qué hay dos querubín y no uno? Para representar, acá, los dos tronos de Dios. Según esta interpretación, tanto en la tierra como en el cielo. Interpretación una, ¿por qué dos? Hay dos tronos. ¿Qué dos tronos? Dios es rey. ¿Dios es rey dónde? En el cielo y en la tierra. Ah, bueno. Entonces sería Dios es cielo en el cielo, Dios es rey en la tierra. Y para simbolizar eso puso dos malajim. ¿Entendieron? Sería como Dios gobernaría los cielos a través de este malaj, yo qué sé, y Dios gobernaría la tierra a través de este malaj. Estoy inventando, ¿Está bien? Igual el malaj sería una creación divina que Dios utiliza para manejar el mundo. ¿Está claro? El malaj sería robótico. No tiene nada por sí mismo el robot. ¿Entienden? No es la primera. Bueno, ahora si yo quiero descubrir qué son los querubín, ¿qué tendría que buscar? Una referencia en la Torah. Exacto. Si figura la palabra querubín en otro lado. ¿Figura querubín en otro lado? Sí. Y varias veces. Vamos. La primera vez que me fui, ¿a dónde es? En Bereshit. En la creación No, del pero- mundo. Pero todavía no vimos. Vamos a ver. No, pero en otro... Esta es la primera vez en Shemot. Cuando hay que hacer el arca, me dice que vas a hacer dos querubín. Ah. Ahora yo quiero ver si la palabra querubín figura en otro lado de la Torah. ¿Está claro? Sí. Vamos. No es la primera vez que figura el término querubín en la Torah. La primera vez es cuando Dios echa a Adán del Gan Eden. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué hace ahí el querubín? Coloca los querubines para que controlen la entrada del Gan Eden. Interesante porque el querubín controlaría la entrada del Gan Eden. ¿Qué representa el Gan Eden? ¿Qué representa la entrada? ¿Qué representa que el querubín esté en la entrada? Obvio que acá hay unas cosas, ¿entienden que es metafórico? Sí.
de cómo funciona el pensamiento o entrar en temas espirituales. ¿Está bien? Como que la entrada al Gan Eden sería entrar a los temas más profundos de Dios. Pero esa entrada está cuidada porque no cualquiera puede entrar. Y en esa entrada hay querubines que para entrar, tenés que estar capacitado. Así el hombre no puede entrar. No se refiere que no puede entrar nunca, sino que no puede entrar sin el consentimiento de Dios, porque Adán y Jabá estaban en el Gan Eden. Sí. ¿Y cuando los echó? Porque comió del árbol. Pero si no, estaban adentro. O sea que no es que el querubín no te deja entrar. O sea que el mundo Pero habría que ver qué representa el querubín, ¿entiendes? Hay un malaj que eso te permitiría o no entrar. Hay que ver qué representa. O sea, representa como la imposición de Hashem. De si estás preparado puedes Porque Hashem entrar. va a ir y hacerlo. Nos manda Malachim para que- Sí, son representantes, sí. Acuérdense que Dios hace todo a través de representantes. Porque toda la creación son malajim, en cierta manera. ¿Entienden? Pero habría que ver qué malajim son estos. Eso es lo que quiero ver. Vamos a ver si No, descubrimos. pero con Moshe sí habla, ¿no? Sin representante. Sí. Si Dios habla como Moshe, sin malajim o no con malajim, ¿esa fue tu pregunta? Sí. Después vemos. Vamos a ver. Usted había dicho que Que era... con el único que habla sin directamente. intermediarios es con Moshe Rabbeinu. Con todos habla con malajim menos con Moshe. ¿Por qué? Habría que ver por qué. Ajá. A ver, digan ustedes por qué. Porque Moshe es el máximo... Porque Moshe ya... ¿Para qué necesito el malaj? Para hablar al ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué Moshe no necesitaría el malaj? Porque Moshe, Ya está muy elevado. o sea, ya es... Un malach. Bueno, buena interpretación. Moshe ya es malaj, entonces no tiene que hablar a través de un malaj, si él es el malaj. Él ya se transformó. Pero todo ser... Está bien, dije algo metafórico. Siempre yo hablo en código, ¿eh? No me la agarren nada literal, porque me agarran literal no van a entender nada. Estoy hablando de que Moshe llegó a un nivel tal de profundización y conexión con Dios, que digamos que cuál es el nivel de conexión con Dios. Ese malaj. Pero Moshe ya es malaj. Entonces, Hashem no necesita hablar con él a través de otro intermediario, si él ya es ese intermediario. ¿Entendieron? Sí. Pero igual hay que ver qué representa esto, no lo aclaré. En el santuario, además de sobre el arca, existían bordados. ¿Dónde habían querubines? Bordados sobre las cortinas. La cortina que separaba el lugar más santo del segundo, de la antesala, Kodesh de Kodeshim, tenía querubines. En todos lados habían querubines, que era la cortina que separaba la parte del santo, del Kodesh de Kodeshim, de la otra parte del tabernáculo. También estaban bordados sobre la tela que cubría la tienda. Toda la tienda del tabernáculo estaba cubierta, ¿no? Todo tenía dibujitos de querubín. ¿Por qué tienen que haber dibujitos de querubín en todos lados? Todo el santuario estaba rodeado de muchos querubín. Los profetas antiguos observaban el santuario terrenal y podían concebir y profetizar acerca del mundo celestial. Miren qué interesante, ¿eh? Dice que uno de los métodos para entrar en profecía, dice que cuando uno entraba en el templo, se concentraba tanto que podía entrar en profecía. ¿Pero qué significa? ¿Cómo? ¿Es mágico? ¿Es magia? ¿Entro en el templo y ya estoy profeta? No, debe ser que estaba armado todo de tal manera que te hacía prestar atención a ciertos puntos que cuando vos pensás en esos ciertos puntos, tu mente se empieza a elevar. ¿Entiendes la estrategia? Sí. Interesante, estrategia lógica espiritual. A ver cómo explicarlo. A veces, nosotros vemos un montón de cosas, pero no estamos concentrados. Porque tenemos un montón de cosas que nos invaden, ¿no? Un montón de información. Pero si nosotros sabíamos de toda esta sala en dónde tengo que poner exactamente el punto, en este punto, en ese y en ese. Como la propaganda. ¿Entienden? Te lleva Entonces me concentraré, también el mensaje subliminal te lleva a eso, pero yo no quiero ser subliminal, yo quiero ser consciente. No, y la propaganda, con la gente que estudia marketing, una de las Claro. estrategias que estudian es eso. Es Claro, como que hacer ese punto le hace... que uno piense que está pensando esto por su cuenta, pero en realidad los mensajes que ellos mandan hacen que... Exactamente. Ahora, acá sería justo, utilizar eso, pero para bien. Sí, pero para bien, obvio. Para bien, ¿entienden? Es como que el Betamigdash tiene un montón de link de temas espirituales, que si vos prestás atención a esos puntos y empezás a pensar en ellos, podés elevarte y llegar a descubrir cosas de mundos espirituales, de Dios, de cómo Dios maneja el mundo. ¿Entendieron? Bueno, obvio que los malajim, los querubín representan ángeles. Obvio que ángeles son seres espirituales, ¿no? Sí. Dios maneja el mundo y sus habitantes por medio de los ángeles, que están ante Dios. Y como sabemos, a lo largo de toda la Torá, quiero dar la interpretación nuestra, a ver qué les parece.
Si tendríamos que dividir cómo Dios maneja el mundo, se habla de atributos de Dios, ¿no? ¿Qué son los atributos? Cómo Dios maneja el mundo. ¿Cuáles son las grandes palabras que utiliza Abraham Avinu para hablar de Dios? O sea, Dios le dice, yo voy a enseñarle Torah, yo quiero enseñarle a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que Abraham va a educar a sus hijos en el camino de Tzedaká u Mishpat. Tzedaká u Mishpat son los dos grandes caminos como Dios maneja el mundo. Hay que ver qué significa Tzedaká y Mishpat, ¿está bien? Bondad y Pero, justicia. muy bien. Dios maneja el mundo con dos cualidades, Tzedaká u Mishpat. Bondad y justicia. ¡Wow! Son dos palabras grandísimas. O sea, yo podría poner todo lo que veo en el mundo, por ejemplo, que el animalito encuentra lo que comer. ¿Cómo lo llaman? ¿Tzedaká o Mishpat? Bondad sería justicia y justicia. No, pero por eso pusimos a propósito bondad, porque quisimos marcar la diferencia. Que los animalitos tengan lo que comer, ¿tzedaká o Mishpat? Que el animalito tenga comida gratis, o que de repente que el niño, yo lo llamaría tzedaká eso. Es la bondad de Dios. La bondad de Dios, que Dios hizo el mundo, con que haya alimento para sus criaturas. ¿Me siguen? Sí. Mishpat sería más cuando. Mishpat tiene que ver cuando vos hiciste algo, que te mereces algo, y te viene lo que te mereces, ¿no? Tzedaká más es más gratis, más bondadoso. ¿Entendió la diferencia? Sí. Dice, Dios maneja el mundo con dos palabras. Tzedaká o Mishpat. Es por eso que hay, acá la interpretación, que hay dos querubines para representar cada uno de estos aspectos. Mira qué interesante la interpretación esta. ¿Qué son los querubines? Los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Cómo Dios maneja el mundo. ¿Cómo Dios maneja el mundo terrenal? Podría dividir toda... En verdad podría buscar 50 palabras, pero podría meter las 50 palabras, 25 en una y 25 en otra. O sea, de tzedaká sale un montón de más. Pero la palabra más global es tzedaká. Y de mishpat salen un montón. De cómo es la justicia, de que en este caso pasa esto, en este caso pasa esto. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, Ere Hapaim, paciente. Eso, ¿dónde lo ponen? ¿En tzedaká o mishpat? En tzedaká. O que Dios es misericordioso. ¿Dónde lo ponen? ¿En tzedaká o mishpat? En tzedaká. ¿Entienden? Hay un montón de atributos de Dios que salen de tzedaká. Y hay un montón de atributos de Dios que salen de mishpat. ¿Me siguen? Pero ¿por qué Dios habrá querido poner los dos malajim ahí? Porque los dos malajim representan las dos maneras de cómo Dios maneja el mundo. Y esos son los malajim. ¿Qué son los malajim? ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Siguieron? O sea, que maneja el mundo otra vez. Estoy buscando como a partir del mundo las ideas principales. Y hoy, la idea uno es Dios. De la idea uno Dios viene la idea tzedaká y mishpat. ¿Me siguen? Sería parecido a la sefirot en la Kabbalah. En la Kabbalah se habla de sefirot. De 10 sefirot. De 10 aspectos de cómo Dios maneja el mundo. Bueno, yo me metería 5 en una y 5 en otra. ¿Entendieron? Una sería tzedaká, otra... ¿Se entendió? Va. El arca es el trono. El rey, los dos querubines son las dos maneras con que Dios dirige el mundo. Una tzedaká, bondad, y otra mishpat, justicia. A ver si es buena esta teoría, les traemos un pasuk. En el libro de Salmos, Teilim 97, del pasuk 1 al 3, dice así, miren lo que dice. El Eterno reina. ¿Está hablando de rey? Sí. Regocíjense la tierra y alégrense los pueblos. Nubes y niebla lo circundan. ¿Qué nube y niebla lo circundan? Como que algo circunda a Dios porque no puedes captar a Dios. Tzedaká u mishpat son las bases de su trono. ¿Está bueno el pasuk? Esperen, si está bueno el pasuk para lo que nosotros quisimos decir. Yo tengo un pasuk que yo sé que el arca es el trono de Dios y que hay dos querubín. Y yo sé que hay otro pasuk que dice Dios está sentado en el trono y las bases de ese trono son tzedaká u mishpat. Entonces puede ser que tzedaká u mishpat sean los querubín. ¿Entendieron la interpretación? Sí. El linking es buena. Uno es tzedaká y el otro es mishpat. Exacto. Está buena, ¿no? Un malaj es tzedaká y otro malaj es mishpat. Es una idea, ¿entienden? Es un ente que se encarga de todo lo que pasa en este mundo de tzedaká. Esperen, que no sea peligroso, que nadie haga idolatría de ese ente, ¿entienden? No, el malaj es una creación de Dios, es como Dios maneja el mundo, en otras palabras. Bueno, pero nunca hicieron idolatría de eso, Nunca, no existe, que sería medio tonto. Pero es verdad que yo me apego a Dios a través de la tzedaká, ¿entienden? A través de ese concepto yo trato de conectarme con Dios. Pero no idolatro ese concepto, sé que ese concepto viene de Dios, ¿entendieron? Sí. Trono del rey igual arca. Tzedaká u mishpat igual los querubines. Perfecto. Los querubín están sobre el arca
que es el centro y el corazón de todo el tabernáculo. Pero ¿Cómo sé que es el centro y el corazón? Porque ahí están base. las tablas. Está bien, base, Ulay, base como... ¿Están arriba o abajo? Sí, no como base, como... No, la palabra no es exacta, es que se desprende. ¿Cuál sería la palabra? Se desprende, yo diría, si querés, bases como base de cómo el mundo se mantiene. ¿Entendés? El mundo se mantiene sobre dos Si bases. fueran base tendrían que estar abajo. Exacto, está bien, por eso, obvio que estoy diciendo que la base de la base es Dios. Por eso están los 10 mandamientos abajo, ¿no? Y por eso viene arriba. Y en el, No arriba, es como ¿En que el arca dónde es como están? que de ahí sale todo. ¿En el arca dónde están? ¿Arriba? En el arca sería así. Adentro es el corazón. Y el corazón es lo que le da vida. De esa vida se desprende. No arriba de que este está más elevado que el de que está abajo. ¿Entendieron? No que este está más elevado que el que está abajo, porque el que está abajo es los 10 mandamientos. ¿Y qué dice los 10 mandamientos? Yo soy Dios, no tendrás otros dioses. ¿Eso qué representaría? Que A Hashem. sí. Y de Hashem sale Tzedakah Mishpat, ¿no? Por eso quise decir que no interpretes arriba, abajo, como que arriba más elevado que abajo. No, sino, como lo pusimos acá, mira cómo lo pusimos. Los querubim están sobre el arca. Escucha, que es el centro y el corazón. ¿Para qué es lo que le da la vida? El corazón da la vida, ¿entiendes? Todo sale de la vida. De todo el tabernáculo. ¿Qué es el centro y el corazón del tabernáculo? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que representa? La presencia divina. ¿Por qué eso representa la presencia divina? Porque ¿qué está escrito? Yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses. Entonces los querubim están mirándose uno al otro. Miren por qué. Explicamos, mirándose uno al otro y por qué mirando abajo. Mirándose a uno al otro para simbolizar que la justicia y la bondad no se contradicen. Porque podría decir, si es justicia, no es bondad. Y si es bondad, no es justicia. No. Es una, ¿cómo se dice? Es una complementación. Hay justicia y hay bondad. ¿Está bien? Eso significa se miran uno al otro, no hay contradicción. Está buenísimo. Sí, para que vean, ¿quieren una contradicción? Contradicciones encontrarías en el cristianismo. En el cristianismo te van a decir, misericordia, misericordia, misericordia. Pero eso es injusto. Pero misericordia es una contradicción. ¿Entiendes? Misericordia sería si el malvado que dirigió la Gestapo se escapa o Noriega se escapa al Vaticano, le tenés que dar, salvo cuando lo tenés que proteger. ¿Cómo lo proteges? Misericordia, misericordia, dice el cristianismo. No puedes proteger a un asesino. Eso es no entender qué principio. Justicia. Y por otro lado, justicia sin misericordia tampoco, ¿no? ¿Quién tiene el equilibrio justo? El malaj se mira con el otro malaj. ¿Entendieron la idea? Es buenísima. Para simbolizar que la justicia y la bondad no se contradicen. Hay veces que sí. Esperá, hay a veces que hay que aplicar esto y hay a veces que hay que aplicar esto. Y el que sabe exacto cuánto tenés que aplicar de cada una es Dios. Eso quiere decir que se miran. ¿Entendieron? No que se aplica solamente uno y viola al otro. Okay. Y segundo punto, ¿por qué miran hacia abajo? Como Y ambos miran hacia abajo, hacia el arca, pues ellos observan cuál es la voluntad de Dios y la ejecutan. ¿Entendieron? Sí. ¿El ver abajo? De nuevo. Abajo sería Dios. Abajo sería Dios, no que el arca es Dios. Que en el arca dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿De dónde se desprende cuándo hago esto y cuándo hago esto? De la voluntad de Dios. Dios me dice cuándo hay que hacer justicia y cuándo hay que hacer bondad. ¿Sí? Me suena muy raro que ellos están arriba de Dios. Otra vez. Que miran para abajo. No, están arriba, están abajo, no importa, abajo, arriba. ¿Dónde querías meterlo? Abajo y ponerle así una cosita. Sí. No querías. No, porque querías poner. Los habría puesto abajo. Está bien, bueno, Dios pensó que poniéndolo abajo y poniéndolo así es como yo saco de aquí lo que tengo que hacer y voy volando y lo ejecuto. Eso quiero decir. ¿Qué te molesta? Hizo esto? Entendí. Tu pregunta es, si están arriba, suena más importante. Esa es tu pregunta, ¿no? Bueno, está bien, te puedo contestar que no es más importante y te lo explico por qué no. Ya está. Porque dije que del corazón, ¿está bien? Está bien. Del corazón, del pensamiento sale todo. Y ahí salen las Una conclusiones. pregunta. ¿Quién armó esto? Una clase que hicimos. No, la clase. Digo, ¿quién armó Está esta? escrito en la Torá. Akadosh Baruj Hu. Shemot. Hashem dijo que tiene que ser así. Nosotros estamos explicando sí, por... sí, Está estipulado, o sea, todo. Claro, todo. Pasukim. Hashem dijo que sea así. Yo digo, ¿por qué? Es nuestra clase, ¿no? Entonces digo, por esto y por esto. Está bien la pregunta de ella. Pero ¿por qué no quiso que sea así? Bueno, buena pregunta, no tengo respuesta por qué quiso. Pero está claro, miren. Está el centro. En el centro tiene que estar lo importante. Y de lo importante tiene que salir cómo se va a aplicar al mundo, ¿no? Sí. Entonces el malaj, ¿qué hace el malaj? El malaj que representa el malaj, ¿por qué tiene alas? Alas
porque representa movimiento rápido que va a ejecutar. ¿Va a ejecutar qué? Va a ejecutar lo que el rey dice. El ángel va a ejecutar lo que el rey dice. El rey da la orden y el malaj va y ejecuta. El malaj sería Katzed, acá Mishpat. Dios dice, ahora quiero el mundo así, ahora quiero el mundo. Entonces el malaj va y ejecuta. Entonces, ¿por qué está mirando abajo? Porque está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo le dice, así hacemos, así hacemos. Está bien, el de abajo. Tendría que ser, podría haber puesto ayer más arriba. Entendí, no sé cómo explicarte esto, pero ¿entendiste la idea? La idea es que el malaj saca, lo dijimos así. Ambos miran hacia abajo, hacia larga, pues ellos observan cuál es la voluntad de Dios y la ejecutan. Pues tal como dijimos antes, Dios maneja a este mundo mediante la bondad y mediante la justicia. Otro pasuk interesante de Daniel. En el libro de Daniel figuran 2 nombres de ángeles. Miren qué interesante, esa es otra cosa interesante, que normalmente no hay nombres de ángeles. En el Tanaj normalmente no hay 2 nombres que se utilizan, o sea, literalmente. ¿Cuáles son? Uno es Gabriel u otro es Mijael. Hoy en día en la Kabbalah y otras cosas se utilizan un montón de nombres, pero yo digo lo que está escrito. Está escrito Gabriel y Mijael. Interesante que haya 2 nombres solos, ¿no? Porque según nosotros dijimos que los 2 ¿Y querubín Rafael no es un ángel también? no es un nombre que esté escrito en el pasuk. Yo traje de Pesukim. ¿Me siguieron? Sí. Cada uno de estos nombres nos viene a representar la función de este ángel. A ver, vamos a ver. Gabriel, ¿de dónde veniría? ¿Qué palabra? Gabriel, de Gibor. De Gibor. Y Mijael. Micael, no hay como Dios, ¿no? Vamos a ver. Micael quiere decir quién es como Dios, que obra el bien y la bondad. Gabriel, ¿cuál pondría más con bondad y cuál pondría más con justicia? Mijael, bondad. Sí, vamos por descarte. Gabriel, Gibur. Gibor es fuerza, iría más con justicia, ¿no? Sí. Entonces Gabriel va más con como la justicia. Y Micael no hay como Dios porque no solamente justicia, Dios maneja el mundo con misericordia, con bondad. Micael, ¿entendieron las dos? Está bueno. Entonces puede ser que cada uno de estos malajim, de los querubim, representan a uno de estos 2 malajim, que uno se llama Mijael y otro se llama Gabriel. Uno representa la bondad y otra la justicia. Está bueno. Son 2 acá esos 2. Porque son los únicos 2 que encontré en el Tanaj. Yo he puesto solamente lo que está escrito, ¿no? Está bueno la prueba Tanají. ¿Entienden? ¿Quién es como Dios? O sea, podría estos 2 nombres derivarlos en muchísimos nombres más chiquitos. ¿Entienden? Sí. Que serían más de forma particular qué se deriva de esto y qué se deriva de esto. Como los 13 atributos de Dios. ¿Por qué son 13? Acá hablamos de 2, no de 13. Porque lo que quiero decir es que los 13 los podemos dividir en 2. ¿Eso es lo que quiero decir? Que obra el bien y la bondad. Gabriel quiere decir poder, fuerza. Que obra justicia. También en Sodoma y Gomorra bajan 2 ángeles, ¿se acuerdan? Que bajaron 2 ángeles. Uno se quedó hablando con Abraham y después bajaron uno. Y ahí que iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Iban solamente a destruir o también a salvar a alguien? En Sodoma y Gomorra. ¿Quién se salvó? Lot, su esposa y sus 2 hijas, ¿se acuerdan? Sí. Ah, miren. También en Sodoma y Gomorra bajan 2 ángeles. Uno, para obrar justicia, destruir la ciudad por la maldad. Otro, para hacer bondad, salvar a Lot por el mérito de Abraham. O sea, a mí me parece, según esta interpretación, el arca viene a representar el trono de Dios. Los querubín vienen a hablar de los 2 grandes atributos de Dios, de cómo Dios maneja el mundo. ¿Está bien? No digo que podría hablar de otras cosas de los ángeles. Hablo de los ángeles que tienen que ver cómo Dios maneja el mundo, que es el tema que me interesa a mí. ¿Y cómo Dios maneja el mundo? Con bondad y con justicia. Y cada uno de los malajim representa a un concepto. Uno se llama Gabriel, otro Mijael, y los 2 salen, toman... Dios les dice lo que tienen que hacer y como que van y ejecutan. Es simbólico. ¿Entendieron el ejemplo de alas? ¿Por qué al malaj se lo pone con alas? No porque la malaj de verdad tiene alas. Alas representa 2 cosas. Movilidad rápida. Como que en un momento pasa esto, después esto en otro lado del mundo. Como que están fuera del espacio, ¿entienden? Y también alas representan elevación. Como algo más elevado de lo material. Porque los malajim son seres espirituales. Tienen un shiur de los querubim. Habría que ver, tratamos de entrar en una aplicación de cómo Dios maneja el mundo. Bueno, hasta aquí. Gracias, Raúl. Un placer. Judita, clase de...